Recientemente, en 2005, 2006, se han hecho experimentos con la intención de demostrar en modelos matemáticos y modelos muy próximos a la realidad, en el sentido de que en estos modelos matemáticos emiten canales de sodio, emiten circunstancias muy parecidas al ser humano, y lo que se ha visto es que puede suceder a dos cosas, tanto que exista un foco madre o múltiples focos, pero lo más importante para que se perpetúen estos focos y se genere fibrilación auricular es que debe existir el substrato anatómico. En este caso, el substrato habla de las aurículas, y en ese substrato es muy importante que cuente con factores vagales, acetilcolina, factores simpáticos, para que las ondillas o las múltiples ondas se mantengan y por lo tanto se quede el paciente en fibrilación auricular. De tal forma que ellos han concluido que cualquier tipo de modelo que inicie una FA, ya sea por una sola onda o por múltiples ondas, se necesitará un sustrato atrial para que se perpetúe. Entonces, en la actualidad, lo que prevalece en cuanto a la génesis de la fibrilación auricular abarca varias hipótesis y aquí trato de juntarlas todas. Debe existir un factor disparador, que son diversos y al parecer no desencadenan solamente FA, y esos factores disparadores generalmente la estimulación simpática y parasimpática a nivel auricular, la bradicardia sinusal, latidos prematuros atriales, taquicardias atriales y lo más importante, focos ectópicos, fíjense bien, en venas torácicas. Hago este apartado muy especial porque quiero que quede claro que no solamente son las venas pulmonares, también se incluye vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario, como les había comentado. De estos tres vasos, el más frecuente en la actualidad que se ha estudiado es la vena cava superior, al igual que las venas pulmonares. Ahora, teniendo un factor disparador, debe existir un sustrato, en este caso, como les comentaba, es el tejido atrial, que debe tener alteraciones en la repolarización y deben existir factores que perpetúen, que se mantengan esos factores disparadores. Y básicamente lo que se ha visto es que lo que perpetúa la arritmia es el remodelado atrial, tanto estructural como eléctrico. En la actualidad nos hemos enfocado el tratamiento, sobre todo de ablación, a abatir focos ectópicos en las estructuras venosas, sobre todo venas pulmonares, así como la búsqueda de esos focos a veces en el tejido auricular, como lo que se ha llamado en la actualidad la búsqueda de complejos fragmentados a nivel auricular. Entonces, actualmente en 2008, en esos estudios experimentales y clínicos se ha demostrado que hay varios tipos de fibrilación auricular, pero la mayor parte de ellos pueden ser atribuidos a fuentes de activación estable y de alta frecuencia, los llamados rotores, cuya activación periódica es convertida en un patrón caótico cuando este tipo de onda es propagada a nivel del tejido auricular. El tejido auricular necesita tener alteraciones en su repolarización y esta hipótesis trata de englobar todo lo anteriormente expuesto y se ha llamado como fenómeno de rotores madre con conducción fibrilatoria, que es la hipótesis que actualmente explica mejor la génesis de la fibrilación auricular. Y se ha visto también que las venas pulmonares en su mayoría son los hospederos de estos factores disparadores. Ese es el estudio más actual que logré localizar, un estudio de Austria, donde, aparte de lo comentado, ellos a lo que es el sustrato anatómico, me refiero a la aurícula izquierda, hablan de que debe existir una zona donde debe existir el anclaje de estos rotores, ya sea el rotor madre, ya sea el rotores hijos. Y esos factores se encontraron en modelos de tercera dimensión y de segunda dimensión, que debe existir un factor estabilizador en el tejido auricular. Y se observó que este factor ahora se debe considerar como una estructura anatómica, y puede ser esta estructura anatómica las mismas ramificaciones del tejido auricular. Nuevamente hago el comentario de la imagen que traía de las venas pulmonares, aparentemente donde se juntan este tejido pulmonar con el auricular, puede existir como el factor estabilizador. Así, por lo tanto, un rotor madre cercano a una estructura debe ocupar el anclaje a esa estructura anatómica para que posteriormente se perpetúe la arritmia y permanezca activada y permanezca, por lo tanto, en FA. Esa tabla nada más se las traigo para tratar de resumir. En la actualidad, tanto el circuito de un solo rotor, los focos ectópicos, los múltiples focos, estamos buscando hacer ablación en venas pulmonares o de los mismos circuitos. Al mismo tiempo tratamos de dar antagonistas de calcio,
inhibidores de ECA, AT1, todo con la finalidad de modificar todo lo que es el ingrediente para la fibrilación auricular. Para aquellos que conocemos la definición o los diferentes tipos de fibrilación auricular que en la actualidad todavía prevalece, que es la paroxística, la persistente y la permanente, traigo esta tabla para que vean ustedes cómo se ha observado que a través del tiempo algunos factores predominan sobre otros. Es decir, en la fibrilación auricular paroxística aparentemente solamente predominan los factores disparadores. A medida que pasa el tiempo y esta FA paroxística se convirtiera en persistente o incluso permanente, lo que permite es los factores de sustrato para su mantenimiento sobre todo. Y por último, en esta gráfica, para mostrarles a ustedes cómo es el rotor madre en esta imagen, y cuando se usa la teoría de los múltiples rotores, sería esta imagen. Cualquiera de los dos pueden explicar la fibrilación auricular. Estos rotores necesitan un factor disparador, las venas pulmonares, por ejemplo, necesitan tejido auricular con trastorno de la repolarización, y ahora hablando del término del anclaje en el tejido auricular para que permanezca presente la fibrilación auricular. Muchísimas gracias.